Capítulo 14. Nunca conocí a alguien más lleno de alegría que Terry Cole Whittaker. Con una sonrisa, te podía dejar sin aliento, tenía una risa maravillosa, explosiva, liberada, que era totalmente contagiosa, así como una capacidad sin igual para llegar a lo más profundo de las personas por medio de su comprensión de la condición humana. Esta mujer sensacional tomó a California del Sur por asalto a comienzos de la década de los 80 con su estilo de espiritualidad optimista que llevó a cientos de miles de personas a forjar una vez más una relación alegre con Dios. Primero oí hablar de Terry cuando vivía en Escondido y trabajaba para la doctora Cuableros en Chantilly. Nunca me había sentido tan satisfecho en el aspecto laboral y el contacto cercano con una persona de tal compasión y sabiduría espiritual me hizo experimentar nuevamente algo que no había sentido en muchos años: un ansia por tener una relación personal con Dios. Por llegar a conocer a Dios en mi vida a través de la experiencia directa. No había asistido a la iglesia desde los 20 y tantos años de edad, cuando, por segunda ocasión en mi vida, casi me había unido al clero. Después de perder la oportunidad de unirme al sacerdocio en mi adolescencia, mi vida dio un giro de 360 a 180 grados y regresé a mi deseo original de ingresar al ministerio, pues, después de marcharme de Milwaukee, había continuado con mis investigaciones teológicas. Un giro de 360 te deja tal cual como estabas, mientras que uno de 180 te deja en dirección contraria. En mi búsqueda de un Dios al cual no era necesario temer, abandoné el catolicismo romano para siempre después de cumplir los 20. Con avidez comencé a leer libros acerca de teología e hice visitas a varias iglesias y sinagogas en el condado de Anne Arundel, para finalmente optar por asistir a la primera iglesia presbiteriana de Annapolis. Casi de inmediato, me uní al coro y, antes de que transcurriera un año, me había convertido en lego autorizado a dirigir oficios religiosos. Parado frente al atril los domingos y leyendo los pasajes de las escrituras de esa semana, me resultó evidente una vez más mi anhelo de la infancia de dedicar mi vida a una relación cercana de Dios, enseñando su amor al mundo entero. Los presbiterianos no basan su fe, ni remotamente, en el temor, como hacen los católicos. Había muchas menos reglas, rituales y, por lo tanto, obstáculos, de modo que me sentía mucho más cómodo con su teología. De hecho, me sentía tan cómodo que, los domingos por la mañana, le imprimía a los pasajes bíblicos una verdadera pasión, tanta que la congregación sentía expectativa porque llegara mi turno en la rotación. Esto no solo me era evidente a mí, sino también a los líderes de la iglesia, y no tuvo que transcurrir mucho tiempo para que el pastor, una de las personas más agradables que jamás haya conocido, me mandara a llamar para platicar conmigo. Dime, me preguntó el reverendo Winslow Shaw después de un intercambio de cortesías, ¿alguna vez has considerado ingresar al ministerio? Claro que sí, respondí. Estaba seguro de que ingresaría al seminario para convertirme en un sacerdote cuando tenía 13 años, pero eso no ocurrió. ¿Por qué no? Mi papá lo impidió. Argumentó que no tenía edad suficiente para decidirlo. ¿Crees que tienes edad suficiente ahora? Por alguna razón, en ese momento casi perdí el control y lloré. Siempre tuve edad suficiente, murmuré, mientras me esforzaba por recuperar la compostura. Entonces, ¿por qué no sigues con la Iglesia Católica? Preguntó con gentileza el reverendo Shaw. Yo tuve algunos problemas con la teología. Ya veo. Permanecimos en silencio durante un momento. ¿Qué piensas acerca de la teología presbiteriana? Finalmente preguntó el ministro. Me siento cómodo. Así parece. Aquí han llegado muchas personas que comentan acerca de tus lecturas de las escrituras. Parece que encuentran mucho significado en ellas. Bueno, hay mucho significado en ellas. El reverendo Shaw sonrió. Estoy de acuerdo, dijo y luego me miró con atención. ¿Te puedo hacer una pregunta personal? Claro. ¿Por qué no le has dado seguimiento a tu evidente amor a la teología? Actualmente tienes la capacidad de tomar tus propias decisiones. ¿Qué te ha mantenido alejado del clero? ¿De algún clero, en alguna parte? Con toda seguridad te sería posible encontrar un hogar espiritual.
No es tan fácil como encontrar un hogar. También existe el desafío de encontrar dinero. Estoy a la mitad de una carrera, con una esposa y 2 niños pequeños. En esta etapa, sería necesario un milagro para poder abandonar todo y dedicarme de lleno a esto. El reverendo Shaw sonrió una vez más. Nuestra iglesia tiene un programa a través del cual, si identificamos a un miembro de nuestra congregación que creemos tiene talento especial, patrocinamos los estudios de esa persona en el seminario. Por lo general se trata de Princeton. Mi corazón dio un salto. ¿Quieres decir que ustedes dan el dinero para que alguien estudie? Bueno, en realidad es un préstamo. La persona se debe comprometer a regresar y servir aquí algunos años como asistente del pastor. Podrías trabajar como un ministro para la juventud, o un ministro de las calles, o cualquiera en el área de tu interés particular, proporcionando liderazgo en los programas de catequesis y, por supuesto, reemplazando al pastor de vez en cuando. Creo que esto es algo que podrías hacer con facilidad. Era mi turno de permanecer en silencio. Mi mente daba vueltas. ¿Qué te parece? Me parece fantástico. ¿Me lo estás ofreciendo? Creo que el presbiterio está listo para hacerlo, sí. Cuando menos, están listos para explorar la posibilidad. Querrían hablar contigo personalmente, claro está, ¿por qué no te vas a casa y lo piensas? Habla con tu esposa al respecto. Y di una plegaria con este motivo. Hice eso justamente. Mi esposa me brindó su apoyo total, creo que sería maravilloso, me dijo, resplandeciente. Nuestro segundo bebé había nacido 21 meses después del primero. Las 2 niñas apenas comenzaban a caminar. ¿De qué viviríamos? Le pregunté. Es decir, solo pagarían la matrícula. Podría regresar a terapia física, ofreció mi esposa. Estoy segura de que encontraría algo. Todo saldría bien. ¿Quieres decir que proveerías a la familia mientras regreso a la escuela? Me tocó el brazo. Sé que esto es algo que siempre has deseado hacer, dijo con suavidad. No merezco a las personas que han entrado en mi vida. Con toda seguridad, no merecía a mi primera esposa, uno de los seres humanos más nobles que jamás haya conocido. Pero no lo hice. No podía. Todo estaba en su lugar, todo era perfecto, excepto por la teología. Al final, fue esta la que me detuvo. Hice lo que sugirió el reverendo Shaw. Dije una plegaria al respecto. Y entre más rezaba, más me percataba de que no podía predicar un sermón, sin importar cuán moderadamente, acerca de los pecadores por naturaleza y de la necesidad de salvación. Desde las primeras etapas de mi juventud, me costaba trabajo percibir a las personas como malas. Sí, sabía que la gente hacía cosas malas. Lo podía ver a todo mi alrededor conforme crecía. Pero incluso como adolescente y luego como hombre joven, mantenía una postura obstinada acerca del fundamento de la naturaleza humana. Me parecía que todas las personas eran buenas y que algunas de ellas hacían cosas malas por razones relacionadas con su crianza, su carencia de comprensión o de oportunidades, su desesperación y su ira, o en algunos casos, tan solo por pereza pero no por maldad inherente. Aun como alegoría, la historia de Adán y Eva no me parecía tener sentido, y sabía que no podría enseñarla. Tampoco podría enseñar una teoría de exclusión, sin importar cuán benigna, porque algo en las profundidades de mi alma me impulsaba a creer, desde que era pequeño, que todas las personas eran hermanos y hermanas, y que nadie o nada era feo o inaceptable a los ojos de Dios, mucho menos por haber cometido el pecado de adoptar la teología equivocada. De esto me había convencido al paso de los años. Si esto no era verdad, entonces todo lo que sabía por intuición en lo más profundo de mi ser era falso. Eso no lo podía aceptar. Pero no sabía qué aceptar. La oportunidad de ingresar al ministerio cristiano, muy real y muy presente por segunda ocasión en mi vida, me hundió en una crisis espiritual. Ansiaba tanto hacer la labor de él en el mundo y, sin embargo, no podía aceptar que la labor de Dios fuera enseñar un evangelio de división y una teología de castigo para los divididos. Le supliqué a Dios que me diera claridad.
No solo sobre si debía ingresar al ministerio o no, sino acerca de las preguntas más importantes en torno a la relación de los seres humanos con una deidad. No recibí respuesta a ninguna de mis interrogantes. Entonces las abandoné a todas. Entonces, cuando me acercaba a la edad de 40 años, Elizabeth Kubler-Ross me está conduciendo de regreso a Dios. Una y otra vez habló acerca de un Dios de amor incondicional, que nunca juzgaría, sino que nos aceptaría tal y como éramos. Si la gente tan solo comprendiera esto, pensé, y aplicara esta misma verdad a su vida, los problemas, las crueldades y las tragedias del mundo se evaporarían. Dios no dice, te amo sí. Insistía Elizabeth, y de esta manera liberó del temor a millones de personas moribundas alrededor del mundo. Ahora, este es el Dios en el que creo. Este era el Dios de mi corazón, al que, desde mi infancia, conocía en lo más profundo de mi ser. Quería más de él, de modo que decidí regresar a la iglesia. Quizá había estado buscando en el lugar equivocado, en la dirección equivocada. Asistí a una iglesia luterana, luego a una metodista. Les di una oportunidad a los bautistas y a los congregacionalistas. Pero siempre me encontraba con una teología basada en el temor. Salí corriendo. Exploré el judaísmo. El budismo. Todos los ismos que pudiera encontrar. No parecía encajar en ninguna. Entonces escuché hablar de Terry Cole Whitaker y su iglesia en San Diego. Ama de casa en los insípidos suburbios de California durante la década de los 60, Terry también había anhelado una experiencia exterior correspondiente a la conexión espiritual que sentía en lo más profundo de su corazón. Su búsqueda la condujo a tropezar con algo denominado la Iglesia Unida de Ciencia Religiosa. Se enamoró de ella y, lanzando toda precaución al viento, comenzó sus estudios religiosos formalmente. Con el tiempo, se ordenó y recibió una carta de convocatoria por parte de una congregación incipiente de menos de 50 personas en La Joya, California. Entonces tuvo que elegir entre su sueño y su matrimonio. Su esposo no apoyó su transformación repentina y lo cierto es que no estaba de acuerdo con abandonar su propio empleo y mudar a la familia a una nueva comunidad. De modo que Terry abandonó el matrimonio. Y, antes de transcurridos 3 años, transformó a la Iglesia de Ciencia Religiosa de La Joya en una de las más grandes de esa denominación. Más de 1000 personas se reunían para escuchar sus 2 servicios todas las mañanas de domingo y la multitud seguía creciendo. Con rapidez se difundió la noticia acerca de este fenómeno espiritual alrededor del sur de California, llegando incluso hasta Escondido, una comunidad muy conservadora y tradicional de vinicultores y granjeros al norte de San Diego. Quise ver esto por mí mismo y me dirigí hasta allá. La congregación de Terry había crecido tanto que tuvo que trasladar sus servicios a un cine rentado. La marquesina decía, celebración de la vida con Terry Cole Whitaker y, conforme me acercaba, pensaba, por todos los cielos, ¿y esto qué es? Acomodadores repartían claveles a todos conforme se sentaban y saludaban a cada persona como si se hubieran conocido toda la vida. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto recibirte aquí. No sabía qué pensar al respecto. En el pasado, sin duda, me habían recibido con amabilidad en otras iglesias, pero nunca con tanta efusividad. La energía en aquel espacio era contagiosa. Adentro se podía escuchar el tema musical tanto conmovedor como inspirador de la película Carros de Fuego. Un aire de expectativa inundaba el ambiente. Las personas charlaban y reían. Finalmente, las luces del teatro se apagaron y un hombre y una mujer aparecieron en el escenario, el hombre tomó asiento de un lado y la mujer del otro. Ahora es el momento de guardar silencio, de hacer una introspección, dijo el hombre por el micrófono. Un coro al fondo del salón cantaba una invocación relacionada con la paz y comenzó el servicio. Nunca había experimentado algo semejante. Lo cierto es que no era lo que anticipaba y me sentía algo fuera de lugar, pero decidí permanecer. Después de algunos comunicados iniciales, Terry Cole Whitaker subió al centro del escenario detrás de un podio transparente de plexiglas. Buenos días. Dijo con voz animada. Su sonrisa era tan radiante, su alegría contagiosa.
Si vinieron aquí esta mañana esperando encontrar algo que parece una iglesia o se siente como una iglesia o suena como una iglesia, vinieron al lugar equivocado. Esto, sin duda, era algo muy cierto. Las risas del público expresaban su concordancia. Pero si vinieron aquí esta mañana esperando encontrar a Dios, debo señalar que Él llegó en el momento en que ustedes entraron por la puerta. Eso fue suficiente. Ya estaba enganchado. Aunque no sabía con exactitud a dónde conduciría su argumento, cualquier persona con la suficiente imaginación y valentía para iniciar un servicio dominical con una frase como esa tenía mi completa atención. Este fue el comienzo de una relación de 3 años. Igual que me sucedió al conocer a Elizabeth por primera vez, Terry y su labor me cautivaron antes de transcurridos 10 minutos. Como me sucedió con Elizabeth, esto lo manifesté muy claramente cuando ofrecí mi asistencia voluntaria con gran entusiasmo. Y, como sucedió con Elizabeth, muy pronto me convertí en parte del equipo que trabajaba en la organización de Terry, aceptando un puesto en el departamento de comunicación del ministerio. Escribiendo hojas en el departamento de comunicaciones del ministerio, escribiendo hojas informativas, creando el boletín semanal de la iglesia, etc. Por mera casualidad me encontraba desempleado unas semanas antes de atravesar por el camino de Terry. Elizabeth me despidió. Bueno, despedir parece un término muy severo. Me permitió irme. No lo hizo con enfado. Tan solo era el momento oportuno para que yo siguiera mi camino y Elizabeth lo sabía. Sencillamente me dijo, ha llegado el momento de que te vayas. Te doy 3 días. Estaba estupefacto. Pero, ¿por qué? ¿Qué hice? No se trata de lo que hiciste. Es lo que no vas a hacer si continúas aquí. No vas a desarrollar tu potencial. No te será posible hacerlo escondido bajo mi sombra. Vete. Ahora. Antes de que sea demasiado tarde. Pero no me quiero ir, le supliqué. Has jugado en mi jardín durante demasiado tiempo, dijo Elizabeth en un tono muy casual. Te estoy dando un pequeño puntapié, como el ave que abandona el nido, es momento para que vueles. Y así finalizó ese episodio de mi vida. Me mudé a San Diego y volví a ingresar a Relaciones Públicas y Mercadotecnia, estableciendo mi propia compañía, denominada El Grupo. En realidad no había grupo alguno, solo era yo. Pero quería que el nombre sonara como algo de sustancia. Conseguí bastantes clientes a lo largo de los siguientes meses, incluyendo a un hombre que se estaba postulando para el Congreso como candidato independiente y cuyo nombre ni siquiera aparecía en la boleta. Ron Packard había sido el alcalde de Carlsbad, California, y se convirtió en el primer hombre de este siglo que obtuvo un lugar en el Congreso a través de votación por inserción escrita de un nombre que no constaba en la cédula electoral. Y yo lo ayudé a lograrlo. Sin embargo, a excepción de la asombrosa victoria de Packard, mis esfuerzos en mercadotecnia y la publicidad resultaron infructuosos. Después de trabajar con Elizabeth, la venta de estancias de fines de semana en hoteles, la participación en la industria de restaurantes o la remodelación de casas, me resultaban actividades previsiblemente insatisfactorias. Una vez más me estaba volviendo loco. Tenía que encontrar una manera de devolver el significado a mi vida. Invertí toda mi energía en trabajar como voluntario en la iglesia de Terry. Dedicaba días, tardes y fines de semana a la labor de esta, permitiendo que mi vida profesional, discúlpenme, no lo puedo evitar, se fuera al diablo. Mi energía, entusiasmo y creatividad ocasionaron que, rápidamente, me ofrecieran el puesto de director de comunicaciones de tiempo completo. Ese es un término que se usaba en la iglesia para denominar al aspecto de relaciones públicas y mercadotecnia. Poco después de aceptar trabajar para ella, sin embargo, Terry abandonó la congregación, argumentando que las afiliaciones religiosas formales a menudo resultaban limitadas, confinadas, restrictivas. Formó los ministerios de Terry Cole Whitaker y sus servicios dominicales fueron finalmente transmitidos por televisión a lo largo del país, ampliando su congregación a cientos de miles. Al igual que en la época que permanecí con Elizabeth, mi conexión con Terry me proporcionó un entrenamiento inestimable.
Aprendí mucho, no solo acerca de cómo lidiar con personas, incluyendo a quienes se enfrentaban con retos emocionales y espirituales, sino también acerca del funcionamiento de organizaciones no lucrativas y de su manejo óptimo para la satisfacción de necesidades humanas y la transmisión de mensajes espirituales. En aquel entonces no sabía cuán incalculable resultaría esta experiencia, aunque debía haber adivinado que, una vez más, mi vida me preparaba mi propio futuro. Ahora puedo ver que fui conducido a la gente adecuada en el momento adecuado, con el fin de continuar mi educación. Al igual que Elizabeth, Terry hablaba acerca de un Dios de amor incondicional. También se refería al poder de Dios, que, según sus propias palabras, residía dentro de cada uno de nosotros. Esto incluía el poder de crear nuestra propia realidad y de determinar nuestra propia experiencia. Como ya he mencionado en las inducciones de todos los libros de conversaciones con Dios, algunas de las ideas en esa trilogía eran aquellas a las que me había encontrado expuesto en el pasado. Muchas, sin embargo, incluso algunas de las más sorprendentes, no tuvieron el mismo origen. Son puntos de vista que nunca antes había escuchado, que nunca había leído en ninguna parte, que nunca había contemplado o imaginado. No obstante, como ha quedado claro en la trilogía, mi vida entera ha sido, en efecto, una enseñanza y, eso es cierto para la mayoría de nosotros. Debemos prestar atención. Debemos mantener nuestros ojos y oídos bien abiertos. Dios nos envía mensajes todo el tiempo, sostiene una conversación con nosotros a cada momento del día. Los mensajes de Dios nos llegan de una diversidad de maneras, de una diversidad de fuentes, con una profusión infinita. En lo que respecta a mi vida, Larry LaRue fue una de esas fuentes, así como Jay Jackson, Joy Alton, Elizabeth Kubler-Ross y Terry Cole Whitaker. Mi madre fue una de esas fuentes, también, como lo fue mi padre. Cada uno me enseñó lecciones y me aportó sabiduría de la vida que me han sido útiles hasta la actualidad. Aún después de desechar lo que ellos y otros me ofrecieron, cosas que me resultaron inservibles, que no tenían repercusión sobre mí, que no percibía como mi verdad interna, todavía después de eso, resultó un abundante tesoro. Para ser justo con Terry, quien, con toda seguridad desea que aclare esto, debo señalar que hace mucho tiempo cerró su ministerio. Se ha embarcado en un sendero espiritual diferente, alejado de los esquemas judeo-cristianos, pero alejado también de su antiguo mensaje. Quiero honrar este deseo de Terry, quien está decidida a convertir su vida en una infinita y valiente búsqueda de la realidad espiritual con la que resuena profundamente su alma. Ojalá y todas las personas buscaran la divina verdad con tal fervor. Esto es lo que Terry me enseñó por sobre todas las cosas. Me enseñó a buscar la verdad eterna con determinación inmensa, sin importar cuánto trastorne al sistema, sin importar cuáles de mis creencias previas anule, sin importar cómo pudiera molestar a los demás. Espero haberme mantenido fiel a esta misión. ¿Lo has hecho? Créeme, lo has hecho. Sin embargo, tengo algunas preguntas más acerca de este asunto de la alegría. Adelante. Bueno, has dicho que sentir alegría es causar la alegría de otros. Eso es correcto. Entonces, ¿cómo me siento alegre cuando no hay alguien más a mi alrededor? Siempre existe una manera de contribuir a la vida, aun cuando estás solo. En ocasiones, especialmente cuando estás solo. Por ejemplo, escribes mejor cuando estás solo. Está bien, pero supón que no eres escritor. Supón que no eres artista o poeta o compositor o alguien dedicado a crear en la soledad, que eres solo una persona normal, con un trabajo normal, un ama de casa, quizá, o un dentista y, de repente estás solo. Quizá eres un sacerdote jubilado, viviendo en una casa hogar para sacerdotes jubilados y tu momento para contribuir a las vidas ajenas parece haber terminado. O, de hecho, eres jubilado de cualquier profesión. La jubilación a menudo es una época de depresión para las personas, quienes, en ocasiones, sienten que su autoestima se deteriora, que su utilidad disminuye y que han sido abandonados. Y no solo se trata de las personas jubiladas, hay otros casos personas enfermas, que están encerradas, quienes, por muchas razones no tienen y no pueden tener gran sentido de la vida más allá de sí mismos.
También hay personas ordinarias, comunes, que se sienten muy bien cuando están activas y con otras personas, porque hacen lo que tú dices le dan alegría a los demás. Pero incluso ellos experimentan momentos en los que están por su cuenta, a solas con sus pensamientos, con nadie alrededor y ninguna forma evidente de dar alegría a otros. Supongo que la pregunta es, ¿cómo encuentras alegría dentro de ti? ¿No es un poco peligrosa la idea de que se encuentra felicidad al proporcionársela a los demás? ¿No es, de cierta forma, una trampa? ¿No podría conducir a la creación de pequeños mártires, personas que creen que la única manera en la que pueden merecer la felicidad es haciendo felices a los demás? Esas son buenas preguntas. Esas son muy buenas observaciones y buenas preguntas. Muchas gracias. De modo que, ¿cuáles son las respuestas? Primero, permíteme esclarece algo. No existe momento en el que te encuentres solo. Yo siempre estoy contigo y tú siempre estás conmigo. Eso es lo principal. Y es un buen lugar para comenzar, porque cambia todo. Si crees estar realmente solo, esto puede ser devastador. Tan solo la idea de la soledad total, sin ninguna otra circunstancias, podría ser algo devastador. Esto se debe a que la naturaleza misma del alma es unidad con todo aquello que es y si parece que no hay nada ni nadie más, entonces un individuo se puede sentir justo de esa manera, como individuo y no como uno con todo lo demás. Y eso sería devastador, porque viola su sentido más profundo de quién eres. De modo que es importante entender que, de hecho, nunca estás solo y que la soledad es imposible. Las personas que han sido prisioneros de guerra y han estado en confinamiento solitario, o los enfermos en cama quienes han sufrido apoplejías debilitantes y están atrapados dentro de sus propios cuerpos, podrían discrepar contigo. Sé que estoy usando ejemplos extremos, pero me refiero a que hay casos en los que la soledad sí es una posibilidad muy real. Tú puedes crear la ilusión de soledad, no obstante, la experiencia de algo no lo convierte en realidad. Siempre estoy contigo, ya sea que lo sepas o no. Sin embargo, si no lo sabemos, entonces da lo mismo que no estés con nosotros, porque el efecto, para nosotros, es el mismo. Estoy de acuerdo. Por lo tanto, para cambiar el efecto, deben saber que siempre estoy con ustedes, hasta el final de los tiempos. ¿Cómo puedes saber esto si no lo sé? ¿Comprendes la pregunta? Sí. Y la respuesta es que tienes la posibilidad de saberlo y, sin embargo, no sabes que lo sabes. ¿Me lo podrías explicar más a fondo, por favor? En la vida, existen quienes parecen no saber y quienes no están conscientes de que no saben. Son niños. Nútrelos. Por otro lado, existen quienes parecen no saber y que están conscientes de que no saben. Están dispuestos. Enséñales. También existen personas que parecen no saber, pero creen que saben. Son peligrosos. Evítalos. Luego hay personas que parecen saber, pero no están conscientes de que saben. Son actores. Disfrútalos. Finalmente hay quienes parecen saber y están conscientes de que saben. No los sigas. Pues, si están conscientes de que saben, no quieren que los sigas. No obstante, escucha lo que dicen con mucha atención, pues te recordarán lo que ya sabes. De hecho, es por esta razón que te han sido enviados. Es debido a esto que los has convocado. Si una persona sabe, ¿por qué fingiría no saber? ¿Quién haría algo semejante? Casi todos. En un momento u otro, casi todos. Pero, ¿por qué? Porque todos ustedes adoran el drama. Han creado un mundo entero de ilusión, un reino sobre el cual reinar, y se ha convertido en el rey y la reina del drama. ¿Por qué habríamos de querer drama, en lugar de darlo por terminado? Porque lo apetecible del drama es que pueden representar, al nivel más elevado y con la mayor intensidad, todas las diferentes versiones de quienes son y entonces les es posible seleccionar quién eligen ser. Porque es algo jugoso. Estás bromeando. ¿No hay una manera más sencilla? Por supuesto que la hay. Y finalmente la escogerán en el momento en que se dan cuenta de que el drama no es necesario.
Sin embargo, continuarán usando el drama, como recordatorio para sí mismos y con el fin de instruir a otros. Todos los maestros de sabiduría lo hacen. ¿Qué estás recordando y acerca de qué están instruyendo? La ilusión. Se recuerdan a sí mismos e instruyen a otros acerca de que la vida es una ilusión, que tiene un propósito, que puedes vivir dentro de la ilusión o fuera de ella, a voluntad. En cualquier momento determinado, pueden elegir experimentar la ilusión y convertirla en algo real o pueden elegir la realidad máxima. ¿Cómo puedo experimentar la realidad máxima en algún momento particular? Permanezcan quietos y sepan que soy Dios. Esto lo digo de forma literal. Permanezcan quietos. De esta manera sabrán que soy Dios y que siempre estoy con ustedes. De esta manera sabrán que ustedes son uno conmigo. De esta manera conocerán al Creador dentro de ustedes. Si han llegado a conocerme, a confiar en mí, a amarme y a abrazarme, si han tomado los pasos necesarios para entablar una amistad con Dios, entonces nunca dudarán que yo siempre estoy con ustedes, de todas las formas posibles. De modo que, como he dicho con anterioridad, abrácenme. Dediquen algunos momentos del día a abrazar la experiencia que tienen de mí. Háganlo ahora mismo, cuando no tienen que hacerlo, cuando las circunstancias de la vida no se lo exijan. En este momento, cuando parece que no tienen tiempo para hacerlo. En este momento, cuando no se sienten solos. Así, cuando estén solos, sabrán que no lo están. Cultiven el hábito de unirse a mí en conexión divina todos los días. Ya les he dado instrucciones acerca de cómo pueden hacerlo. Existen otras llenas. Muchas llenas. Dios no está limitado ni lo están las formas de alcanzar a Dios. Una vez que realmente abracen a Dios, una vez que establezcan esa conexión divina, nunca la querrán perder, pues les dará la mayor alegría que jamás hayan experimentado. Esta es la alegría de lo que soy yo y de lo que eres tú. Es la vida misma, expresándose en su más elevada expresión. Es el supraconsciente. Es a este nivel que ocurre la creación. Quizá hasta podrías decir que es la vibración de la creación. Sí, así es. Así es, exactamente. Pero yo creía que la felicidad era algo que solo podías sentir cuando la regalabas. ¿Cómo puedes sentir esta alegría simplemente permaneciendo contigo mismo, tan solo conectado con tu Dios interior? ¿Tan solo? ¿Dijiste tan solo? Permíteme decir que te estás conectando con todo lo que es. No estás a solas contigo mismo y nunca podrás estarlo. No es posible. Y cuando, de hecho, sientes tu conexión eterna con el Dios interior, ofreces alegría. Me la das a mí. Pues mi alegría es estar contigo y mi mayor felicidad es que tú lo sepas. De modo que, te doy alegría cuando tú me la proporcionas a mí. ¿Alguna vez ha existido una descripción más perfecta del amor? No. ¿Y, acaso no es el amor la esencia de Dios, de todos nosotros? Sí. Bien. Muy bien. Estás reuniendo todos los elementos. Lo comprendes. Te preparas nuevamente, como lo has hecho durante tantas épocas de tu vida. Eres un mensajero. Tú y muchos otros como tú, que están desarrollando estos mismos razonamientos contigo. Algunos a través de este diálogo, algunos otros de maneras propias y únicas, todos encaminados al mismo fin: dejar de ser alguien que busca la luz, para convertirse en alguien que la aporta. Pronto, todos hablarán con una sola voz. De verdad, a todos se les ha asignado el papel de mensajero. Todos le entregan al mundo un mensaje acerca de la vida y de cómo es, y acerca de Dios. ¿Cuál es el mensaje que has enviado tú? ¿Cuál es el mensaje que eliges entregar? ¿Ha llegado el momento para un nuevo evangelio? Sí, así es. Pero en ocasiones siento que soy el único que lo considera así. Aun cuando acepto la verdad de que nunca estoy solo, me pregunto, ¿esto cómo modifica las cosas cuando me siento solo? ¿Y si me siento solo y no experimento mucha alegría, qué hago? Si imaginas que estás solo, puedes venir a mí. Ven a mí desde la profundidad de tu alma. Háblame con el corazón.
Busca mi compañía en tu mente. Estaré contigo y lo sabrás. Si has entrado en contacto conmigo a diario, esto será más sencillo. Sin embargo, si no lo han hecho, no les fallaré, sino que estaré con ustedes en el momento en que me llamen. Esta es mi primera promesa aún antes de que pronuncien mi nombre, ahí estaré. Esto se debe a que siempre estoy ahí y la mera decisión de pronunciar mi nombre eleva su percepción de mí. Una vez que adquieran conciencia de mí, su tristeza los abandonará. Pues la tristeza y Dios no pueden existir en el mismo lugar, ya que Dios es energía vital, elevada a su máxima expresión y la tristeza es energía vital disminuida a su nivel más bajo. Por tanto, cuando acuda a ti, no me rechaces. Cielos, eso es asombroso. Lo volviste a hacer, planteas las cosas de forma maravillosa, de tal manera que las podamos comprender. Pero no creo que la gente haga eso, ¿o sí? No creo que, de hecho, la gente te rechace. Siempre que tienes un presentimiento acerca de algo y lo ignoras, me rechazas. Siempre que tienes la oportunidad para eliminar algún sentimiento nocivo o dar por concluido un conflicto, la ignoras. Me rechazas. Siempre que no le devuelves la sonrisa a un extraño, que atraviesas por la fascinante maravilla de la noche y no miras hacia arriba, que pasas por un lecho de flores sin detenerte a contemplar su belleza, me rechazas. De cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Yo no. Nunca más te negaré, ni te rechazaré cuando me invites a experimentar la comunión contigo. Esa invitación es continua y eterna, y cada vez más humanos experimentan esta energía vital en su plena intensidad, no la rechazan. Permiten que la fuerza los acompañe. Y eso es bueno. Muy bueno. Pues, a medida que avancen al siguiente milenio, plantarán las semillas del mayor crecimiento que el mundo haya visto jamás. Ustedes han crecido entre las ramas de la ciencia y la tecnología, sin embargo, ahora crecerá en su conciencia. Y este será el crecimiento más importante de todos, por lo que el resto de sus avances tendrán un aspecto insignificante en comparación. El siglo XXI será la era del despertar, de encuentro con el Creador que yace en el interior. Muchos seres humanos experimentarán unidad con Dios y con toda la vida. Será el comienzo de la era dorada del nuevo humano, acerca de la cual ya se ha escrito. La era del humano universal, que ha sido descrita de forma elocuente por aquellos de ustedes que poseen profunda perspicacia. En la actualidad, abundan tales personas, maestros y mensajeros que presentan esta visión ante la humanidad y les ofrecen herramientas con las cuales pueden crearla. Estos mensajeros visionarios son los heraldos de la nueva era. Tú puedes elegir ser uno de ellos. Tú, a quien se le está enviando este mensaje en este momento. Tú, que estás leyendo esto ahora. Se convoca a muchos, pero pocos se eligen a sí mismos. ¿Cuál es tu elección? ¿Hablamos con una voz? Para decir lo mismo, todos debemos saber lo mismo. Sin embargo, tú acabas de decir que hay aquellos que no saben. Estoy confundido. No dije que hay quienes no saben. Dije que parece haber quienes no saben. Sin embargo, no juzgues las apariencias. Cada uno de ustedes lo sabe todo. Nadie es enviado a esta vida sin conocimiento. Esto se debe a que ustedes son el conocimiento. El conocimiento es lo que son. No obstante, han olvidado quiénes son y qué son para poder crearlo una vez más. Este es el proceso de la recreación acerca de la cual hemos conversado muchas veces. El libro 1 de la trilogía de Conversaciones con Dios explica todo esto con maravilloso detalle, como ya sabes. De modo que parece que no saben, pero, en términos mucho más exactos, se podría decir que no lo recuerdan. Existen quienes se han olvidado y no recuerdan que ya no lo recuerdan. Existen quienes se han olvidado, pero recuerdan que ya no lo recuerdan. Existen los que se han olvidado, pero creen que han recordado. Existen los que se han olvidado y no recuerdan que han recordado. Existen los que no se han olvidado, pero fingen que no han recordado. Y existen los que no se han olvidado y recuerdan que han recordado. Quienes han recordado por completo se han convertido, una vez más, en miembros del cuerpo de Dios.